Dice, por fe en Jesús el Salvador, serás salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe ella. Romanos 5, 91. Por fe en Jesús el Salvador, se hace salvo el pecador, sin merecer tan rico don, recibe plena salvación. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. La vida antigua ya pasó y todo nuevo se tornó. Aquí cual peregrino es, hogar con Dios tendrá después. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Aun cuando en nada tenga aquí, su gran herencia tiene allí. Arriba en gloria con Jesús, me ha salvado por su cruz. Pues esa gracia del amor que Dios perdona al pecador, si presto acude a confesar sus culpas y en Jesús confiar, no hay otro autor de salvación, pues Cristo obró la redención. Vamos a orar pidiendo la dirección del Señor. Padre bendito Dios que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Padre amado. Y buscamos tu presencia en esta hora, Señor, para que tú guíes lo que se va a anunciar en esta noche. Santo y bendito el Evangelio. Que todo lo que sería sea guiado por ti, Padre amado, y para provecho espiritual de los que aún no son salvos, para que ellos puedan sentir, Padre amado, la necesidad apremiante que tienen todos los que aún no son salvos, de buscar del Señor y asegurar la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Encomendamos a ti, pues, Señor, el culto en esta noche. Recibe la gracia de antemano en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a leer en el Evangelio de Marcos, el Evangelio según Marcos, capítulo 1. Y versículo 14, a partir del versículo 14. Dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea, predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido
y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Leemos nuevamente lo que dijo el Señor. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Estoy esperando que el Señor bendiga su palabra. En estos días tocamos esta misma escritura y hablamos de tres cosas, tres aspectos de la escritura que podemos notar aquí. Y precisamente una era la voluntad divina, cuando el Señor dice allí que el tiempo se ha cumplido. Y hablamos precisamente de que Dios es quien tiene el control de todas las cosas, hasta de los tiempos. Y hablamos de cuando el pueblo de Israel, en la antigüedad, Dios le había prometido precisamente un Mesías. Y pasaron muchos años, muchos años, siglos, hasta que se hizo presente el Mesías tanto esperado por el pueblo de Israel, el Señor Jesucristo. Y vemos como, pues, hablamos también de que el Señor tiene el control de todo. La Biblia nos habla de que hay tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de cosechar, tiempo de sembrar, tiempo de cosechar. Es decir, todo está bajo el control de la mano de Dios. Pero vimos también allí el segundo aspecto cuando dice el Señor, el reino de Dios se ha acercado. Y hablamos precisamente allí de lo que la oportunidad que Dios da al hombre. Ahí estaba precisamente el Señor Jesucristo anunciando el santo evangelio para darle la oportunidad al hombre. El mismo Cristo, el mismo Señor Jesucristo que dejó las mansiones celestiales se hizo presente y con cuerpo humano. Dios le preparó un cuerpo, como dice la Escritura, y nació de aquella mujer llamada María que concibió por obra del Espíritu Santo. Pero el Señor nunca perdió su divinidad. A pesar de que tenía su cuerpo humano, el Señor nunca perdió su divinidad. Y anunció las buenas nuevas de salvación. Como dijimos, dándole la oportunidad al hombre y a la mujer para que a través del santo evangelio el hombre, conociendo su palabra, el hombre pudiera obtener la salvación a través del Señor Jesucristo. Pero hablamos precisamente también de la responsabilidad humana, cuando dijo allí el Señor, arrepentíos y creed en el Evangelio. Esa es la parte de la responsabilidad que el hombre y la mujer tienen. Arrepentirse y creer en el Evangelio. Y vamos a tocar precisamente esta parte más, esta última parte, arrepentidos y creer en el Evangelio. Y es que es el primer paso que el hombre y la mujer debe dar para buscar la salvación de su alma, para buscar del Señor. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Era lo que el Señor decía. Pero también el Señor decía, el que cree en mí tiene vida eterna. ¿Qué podemos decir? Que el Evangelio es Cristo. Y no como muchos creen que el Evangelio es una religión más. Él es el Evangelio. El Evangelio es Cristo. Y Cristo es el Evangelio. Esas son las buenas nuevas de salvación. Y a través
de ese evangelio es que podemos conocer parte de la voluntad de Dios para con el hombre. El Señor dice que Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El hombre y la mujer, todos estamos destituidos de la gloria de Dios, porque dice la palabra que todos somos pecadores. Todos, absolutamente. Que dice que como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, y así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos. Dice la Escritura que Dios miró y no había ni un justo en la tierra que hiciera el bien y que nunca pecara. Así que cualquier persona que se puede considerar muy bueno, muy buena persona, o muy buen padre, muy buen ciudadano, es pecador. No hay un solo justo, dice el Señor en la Escritura, que haga el bien y que nunca peque. Todos pecamos, porque tenemos eso en nosotros. El hombre nace con eso, con el pecado. Por eso es que él tiene que buscar del Señor para poder obtener la salvación de su alma, borrar todos sus pecados con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Pedro, cuando estuvo predicando, comenzando su predicación, al principio, después que pasó los días de Pentecostés y el Espíritu Santo fue derramado en los que estaban reunidos, apóstoles y otros más, él, en el libro de los Hechos, Pedro, cuando terminó su discurso, aquella gente, cuando él le declaró lo que ya habían hecho ellos con el Señor, él les dijo: arrepentíos y bautícese en el nombre del Señor Jesucristo. Primer paso, arrepentíos. Ese es el primer paso que el hombre debe dar, el hombre y la mujer deben dar. Arrepentirse de su vida, arrepentirse de su mal proceder, arrepentirse de este tiempo que usted ha vivido de espaldas a Dios completamente. Sin Cristo, sin salvación y por lo tanto sin ninguna esperanza. Arrepentidos y creer en el Evangelio. Pablo, el apóstol Pablo también, anunciando el santo Evangelio, él les dice a aquellos atenienses que ellos en ese tiempo Atenas era una ciudad muy entregada a la idolatría y tenía muchas estatuas que ellos adoraban, dioses, divinidades que ellos adoraban, pero tenían una que no había ninguna estatua, sino como un pilar con una inscripción que decía: al Dios no conocido. Y Pablo les dijo a ellos: ese Dios no conocido es el que yo les anuncio. Yo les anuncio. Ellos estaban precisamente ignorando eso, no lo conocían. No conocían al Dios verdadero. Y Pablo le dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esa ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Y dice
Añade, porque ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel a quien levantó, dando fe a todos, por la persona del Señor Jesucristo, que levantó de los muertos. Hay un juicio, amigo y amiga. Todos darán cuenta una vez. Todos pasarán por el gran trono blanco, como está allí en la gran cuarta gráfica. El gran trono blanco. Allí es donde van a abrir todos los libros, dice la Escritura. Y este libro va a ser abierto, la Biblia, es uno de esos libros. Y el libro de las obras. Pero lo principal es, ¿qué hizo usted con Cristo mientras estuvo aquí conmigo? ¿Qué hizo usted con Cristo? ¿O qué va a hacer usted con Cristo mientras usted estaba aún vivo? Que tiene la oportunidad que Dios le está dando, porque tiene vida. Y Dios, como dice la Escritura, manifestó su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Ya Cristo hizo la obra. El hombre y la mujer que están sin Cristo y sin salvación no tiene que hacer ya más nada. Todo lo hizo Cristo. Dio su vida por mí, por usted. Llevó todos nuestros pecados en su cuerpo, en ese vil madero, donde fue levantado entre el cielo y la tierra, donde fue crucificado. Sus manos y sus pies traspasadas. Cargó con el peso de todos nuestros pecados en esa vergonzosa cruz. Dice la Escritura, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Ya todo está hecho. El hombre y la mujer nomás que tiene que ir hasta él, acercarse, arrepentido de su mal proceder, de haber estado viviendo de espaldas a Dios. Buscarle a él, depositar su fe y su confianza en el Señor. Y aceptarle como su Salvador personal. Dice la Escritura que una vez que uno haya hecho eso, dice, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, dice la Escritura. Para los que hemos aceptado al Señor, ya no hay condenación para nosotros. Pero para los que aún están sin Cristo, sin salvación y sin ninguna esperanza, corren el peligro de perderse por toda la eternidad. Y le espera la condenación eterna. Allí, donde dice la inscripción, el lago de fuego, el infierno. Allí van a comparecer todos. Por toda una eternidad, amigos. No es un día, no es un mes, no son unos años. Una eternidad. Y no cree usted, amigo, que como dicen por ahí, que después que uno se acaba la vida aquí, todo se acaba. No, amigo. La Biblia no revela eso. Hay una cuenta que saldar con Dios. Hay una cuenta que saldar con Dios. Por eso el Señor dice en su palabra, venid a mí y estemos a cuenta. Dice Dios. Si sus pecados fuesen como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El hombre y la mujer que se entrega al Señor, queda limpio de todos sus pecados. Dice la Escritura es que Dios lanzará sus pecados al fondo del mar y no se acordará más de ellos. Y nos ve limpio a través de la persona de su Hijo, nuestro Señor Cristo. Ya no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quiere usted asegurar la vida eterna? Y si el Señor viene por su iglesia, dice la Escritura, porque le esperamos, y esa es una gran verdad. Dice que los muertos en Cristo, aquellos que han partido ya,
que se los han adelantado, pero que fueron creyentes, que aceptaron al Señor en vida. Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero cuando el Señor venga. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, seremos levantados juntamente con ellos a las nubes para encontrarnos con el Señor allí, estar para siempre con Él. El Señor viene a establecer su reino acá. Y nosotros, los creyentes, reinaremos con el Señor. ¿Quiere usted gozar de esas mansiones celestiales con Cristo Jesús? Venga a Él, acéptele como su Salvador personal. Reconózcame. Venga, amiga, deje su orgullo a un lado. Deje todo a un lado, su orgullo. Las cosas que usted tiene en mente que hasta a lo mejor hasta ahora le han impedido acercarse al Señor. Porque la verdad es esta, el Evangelio del Señor está. Deje eso. Busque al Señor de todo corazón. Búsquele. Llegue usted hasta los pies del Señor arrepentido de su mal proceder, que usted ahora ha vivido muy lejos, o lejos, alejado del Señor, viviendo una vida que no agrada a Dios. Y búsquela a Él y lo acepte como su Salvador personal. Ojalá que hoy sea esa su experiencia, gozará de la vida eterna con Cristo Jesús, Señor nuestro. Queremos darle muchas gracias, la bienvenida por estar esta noche en el culto de predicación del Evangelio. Apreciamos su presencia en este lugar, estamos muy contentos. Queremos rogarle que siga prestando atención a la palabra de Dios, ya que solamente así es posible que el milagro de la salvación se opere, que una persona pueda oír la palabra. Porque la Biblia dice que la fe es por el oír y el oír la palabra de Dios. Vamos a cantar nuevamente el himno número 56, la primera estrofa. Dice: eternidad, qué grande eres, eternidad, que nunca mueres. Oh, dime, una pregunta importante, amigo. ¿Dónde yo iré? ¿Dónde yo iré? ¿Qué suerte allí yo encontraré? ¿Feliz o triste? ¿Cuál será? La eternidad se acerca ya. Himno 56, la primera estrofa. Eternidad, qué grande eres, eternidad, que nunca mueres. Oh, dime dónde yo iré, qué suerte allí yo encontraré. Feliz o triste, ¿cuál será? La eternidad se acerca ya. Vamos a volver a leer en el tercer evangelio escrito por Lucas, capítulo 16, versículo 19. Lucas, capítulo 16, versículo 19. Dice el Señor en su palabra: había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino, y hacía cada día banquetes con esplendidez. Había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse de las migajas que caían de la mesa del rico, y aun los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo, y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos,
y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo: Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo: Hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males. Pero ahora este consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre nosotros y vosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a vosotros no pueden, ni de allá pasar acá. Entonces le dijo: Te ruego pues, Padre, que le envíes a la casa de mi padre, porque tengo 5 hermanos, para que le testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. Y Abraham le dijo: A Moisés y a los profetas tienen, óiganlos. Él entonces dijo: No, padre Abraham, pero si alguno fuera ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo: Si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levantare de entre los muertos. Hasta aquí está bien la lectura. Esperamos pues que el Señor va a seguir bendiciendo su palabra. Amén. Amén. Anoche estuvimos leyendo esta porción de la palabra de Dios. Mencionamos que es una porción, amigo, por demás solemne, que tiene verdades acerca de la eternidad de perdición, que nos habla acerca del lugar de tormento, que fue una enseñanza que el mismo Señor dejó plasmada en la palabra de Dios. Una cosa que mencionamos ayer es que el Señor, para enseñar, amigos, cosas distintas, variados temas en su ministerio público, Él llegó a usar de parábolas para que las personas entendieran o comprendieran mucho más la verdad espiritual que Él tenía en la mente para poder transmitirlas. Pero una cosa, amigo, que impresiona es que cuando el Señor, Él va a hablar acerca de lo que hay más allá de la muerte y aquello que sucede después que una persona cierra sus ojos aquí para abrirlos en la eternidad, amigo, el Señor no usó ninguna parábola. Por el contrario, el Señor, Él va a usar una historia real como es esta. Uno, cuando trata de hablar acerca de este pasaje, uno, amigo, se conduele, le duele el alma. ¿Sabe por qué? Porque el Señor no está hablando aquí de cosas que nosotros no entendamos y de cosas que no estén asociadas a nuestro entendimiento. Él está hablando, amigo, de una persona, de un alma, de alguien que así como usted y yo, nació, creció, se formó, murió y se perdió. Esa que se encuentra en el lugar de tormento, amigo, es una persona que así como usted existió, pero sin embargo se descuidó y se perdió. ¿Cómo no doler, amigo? Ese que está perdido en el lugar de tormento no es cualquier cosa, es un alma preciosa. Y ese es el fin que le espera a todo aquel que pierde el alma, amigo. Que parte de este mundo sin Dios, sin Cristo en el corazón, una perdición completa, segura en el lugar de tormento. ¿Cómo no doler, amigo? Mencionamos primeramente lo que Dios dice en su palabra con respecto a estos hombres. Da el nombre de uno, Lázaro. Decimos que este hombre, su nombre fue registrado porque primeramente
Este hombre creyó a Dios, lo que la palabra decía, y su nombre, amigo, se inscribió en el cielo porque este hombre fue salvo. Bueno, la misma palabra lo enseña. Y mencionamos alguna razón por la cual nosotros creemos que el Señor, amigo, se guardó el nombre del rico. Ese versículo que está en Proverbios capítulo 10, la memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. Amigos, dijimos anoche que Dios se acuerda del hombre, Salmo 144, Salmo 103, que Dios piensa en el hombre, Salmo 144, pero en el momento que una persona pierde la vida, o que Dios, amigo, dice hasta aquí, y no se ha arrepentido al morir, amigo, es una persona de la cual Dios va a borrar su nombre y se va a olvidar de ello. Ese es el fin de todo aquel que pierde la vida, amigo, sin aceptar al Señor. En esta noche, amigo, usted vale para el Señor. Usted está en su pensamiento, en el plan que Dios hizo en tiempos eternos. Dios quiere que todos sean salvos, amigo. En ese todos está incluido todo aquel señor, señora, jovencito en la reunión. Pero aparte de que estos fueron dos hombres que existieron, de los cuales Dios se guardó el nombre de uno y reveló el del otro, ahora el Señor, Él va a decirnos algo de la condición de cada uno. Había uno que estaba, amigo, sufriendo la ruina del pecado. Era Lázaro, pues. Esa tremenda pobreza en la cual él estaba sumido. Y estaba otro hombre que gozaba de tremenda posesión, de tremenda riqueza. Pero hubo algo que aconteció en la vida de ellos dos. Un asunto, amigo, que aconteció en la vida de ellos. Y queremos decirle, amigos, sin lugar a equivocarnos en esta noche, que si el Señor no llega a venir en los próximos 90 años, es algo que a todos los que estamos en esta reunión nos va a acontecer. ¿Cómo se llama eso, amigo? La muerte. La palabra dice que este hombre mendigo, él ansiaba saciar su vientre con las migajas que caían de la mesa. Pero la Biblia dice que este hombre murió y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. La Biblia está registrando, amigo, cuál es el fin de una persona que muere en el Señor, pero también está registrando el fin solemne de una persona que pierde el alma en el lugar de tormento. Amigo, ¿para qué razón está registrado esto en la palabra de Dios? No es para que tengas miedo. No es para que dejes de venir al culto. Esta fue mi experiencia, amigo. En una ocasión en mi casa, no siendo salvo, me encontré con este pasaje y en vez de seguir leyendo la palabra, yo la cerré porque me dio miedo. Eso lo hace el enemigo. La persona siente miedo y se aleja, amigo. El enemigo se aprovecha de eso. ¿Y cuántas no son las personas que por el miedo a estar en contacto con la palabra de Dios, la muerte los ha alcanzado? Y así como ese hombre está en tormento, amigo, no tenga miedo. Dios, amigo, está advirtiendo para que usted tema, sienta pavor de perder su alma y se refugie en la sangre del Señor. Para eso murió él, amigo. El Señor murió en la cruz por nosotros. El Señor sufrió un infierno en la cruz para que usted y yo no lo suframos. El Hijo de Dios, amigo, el Cordero de Dios, aquel que fue señalado, Él murió por nosotros conforme a las Escrituras. Y la palabra revela que cuando todo se cumplió, Él dijo, consumado es. El Hijo de Dios, amigo, Él está vivo. Está tan vivo que si en esta noche, amigo, usted sentada en ese banco, usted le dice al Señor, Señor, sálvame. Y en ese mismo momento usted va a tener la salvación. ¿Por qué estamos tan seguros? Porque usted lo va a sentir. Eso se siente, ¿sabe?
No hace falta sentir que el cuerpo se le erice. No hace falta que esté sentado en el banco esperando que venga un temblor. Pero en el momento que uno es salvo, amigo, eso se siente en el alma. Tenga esa experiencia con él. Pero ese hombre, el mendigo, él murió y su fin fue dichoso. Dice la palabra que aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Ese fue un hombre, un alma, que fue escoltada hasta la presencia de Dios por ángeles. La Biblia dice que este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Cuando un creyente muere, amigo, en el Señor, por más que ese creyente muera en un lugar muy escondido, puede morir en la luna si es posible, pero ese creyente no muere solo. La expresión los que duermen, Primera Tesalonicenses, enseña como que es que hay alguien que lo pone a dormir y está con él en el momento de la muerte. Ningún creyente, amigo, se muere solo. Dios está con él en el momento. No solamente eso, amigo, lo lleva a su presencia. Amigo, ¿tiene usted esta experiencia? Le preguntamos con mucha seriedad, ¿tiene usted la seguridad que si la muerte te alcanza en esta misma noche, te vas con él? Respóndasela, amigo. Si no la tienes, ¿por qué no la tienes? Si la salvación está, amigo, a tu disposición, cerca de ti está la palabra. En esta noche, amigo, la Biblia es clara y dice que Él está aquí en medio de nosotros. Está tan cerca, amigo, tan cerca. Pero cabe la pregunta también. Dice la Biblia que el mendigo fue llevado, aquí quedan 4, aquí quedan 2. Que el mendigo fue llevado por los ángeles. Y cabe la pregunta, ¿y quién se llevó al otro? Uno podría preguntar, ¿qué pasó con el rico? ¿Quién se lo llevó al tormento, al Hades? Amigo, yo no sé. Pero ¿sabe qué? Sí estoy seguro. Ese hombre, amigo, descendió a las profundidades del tormento. Mientras estaba uno que fue llevado arriba, muy arriba, a la presencia de Dios. No sé cuánto tiempo pasó hasta que el otro muriera. Tuvo más oportunidad, mas sin embargo no la aprovechó. Él dice, hay un detalle que dejé pasar por alto. Versículo 22, aconteció que murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Y murió también el rico y fue sepultado. Cuando murió el mendigo, ese hombre murió y como que a nadie le importó. Pero cuando murió el rico, dice la Biblia que fue sepultado. A ese hombre le hicieron una ceremonia fúnebre. Aprendía que con mucho honor. La gente, amigo, haciendo una ceremonia y ese hombre tenía rato allá abajo. Uno respeta, pues. No voy a mencionar. Solamente voy a decir, amigo, después que una persona muere sin Cristo, no hay más nada que hacer. Que en paz descanse, amigo, eso está en signo de interrogación. ¿Seguro? A la luz de la palabra de Dios, amigo, con mucho respeto le decimos, uno lo dice con propiedad, uno también tiene familiares que se han muerto sin el Señor, y preguntamos que en paz descanse, ¿seguro? Alguien dijo, ¿quién estando perdido descansa bien? Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos. Esta expresión, en el Hades alzó sus ojos estando. Esa expresión estando significa, amigo, que él estaba viviendo.
En otras palabras, comenzando a vivir. El hermano Mario, él preguntaba, él decía que el asunto no se acaba con la muerte, amigo. Ahí es que viene el problema, ¿sabe? Una persona que muera sin Cristo, allí es que viene el problema. Un problema sin solución. Un problema sin escapatoria, porque la salvación se obtiene en vida. Hay gente que dice, bueno, comamos y bebamos, que después de esto no queda más nada. Amigos, ¿seguro? ¿No ha escuchado eso? Hay una canción que canta un reggaetonero, que comamos y bebamos, que el mundo se va a acabar y después no hay nada. ¿Seguro? Esa expresión estando, amigo, tiene que ver con que cuando ese hombre murió y abrió sus ojos en el lugar de tormento, ese hombre apenas comenzaba la eternidad para él. En otras palabras, amigo, comenzó a vivir una eternidad sin fin. Cuando la muerte llega, amigo, sin salvación, es que empieza el problema. Con la muerte, amigo, no acaba todo. Estando en tormento, el hombre vive, va a vivir allí, va a estar allí, hasta que Cristo lo levante de los muertos para juzgarlo en el gran trono blanco. Yo no sé, termino con esto, yo no sé cuánto tiempo tenía el hombre cuando el Señor lo citó en Lucas 16. Algunos dicen que son pocos años antes de que Cristo lo citara, unos 40 o 50 años, yo no sé. Pero ¿sabe de qué sí estoy seguro, amigo? Que después que el Señor lo citó a él en esa historia, han pasado a lo menos 2000 años y el hombre sigue estando ahí. Para jamás salir de allí. El Señor prepare su palabra. Amén. Bueno, muchas gracias por estar presente en la predicación del Evangelio, oyendo el mensaje de Dios. Ustedes aquí nos honran con su presencia, de verdad nos sentimos contentos de verles oyendo el mensaje de Dios. Vamos a cantar con ayuda del Señor del número 569. Dice la primera estrofa: una línea rebasa el que ignora al Señor, y el Espíritu no llama más. Con el mundo tú corres veloz sin temor. Piensa bien, y hace la interrogante: ¿qué harás? Piensa bien, ¿qué harás? Vamos a cantar de este himno la primera estrofa con su coro, el 569. Una línea rebasa que ignora al Señor, y el Espíritu no llama más. Por el mundo tú corres veloz sin temor. Piensa bien, tus placeres aquí dejarás. Al infierno sin Cristo tendrías que ir. Piensa bien, Bueno, vamos a continuar leyendo la palabra de Dios, que ella es la que nos habla. Vamos a leer en Mateo capítulo 27. Estamos considerando personajes que declararon la inocencia de Cristo.
Mateo capítulo 27, versículo 11, comenzando la lectura allí. Dice, Jesús pues estaba en pie delante del gobernador. Este le preguntó diciendo, ¿eres tú el rey de los judíos? Y Jesús le dijo, tú lo dices. Y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. Pilato entonces le dijo, ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Versículo 23. Y el gobernador le dijo, pues, ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más diciendo, sea crucificado. Viendo Pilato que nada adelantaba, sino que se hacía más alboroto, tomó agua y se lavó las manos delante del pueblo diciendo, inocente soy yo de la sangre de este justo, allá vosotros. Vamos a pasar ahora a leer una última referencia que hace la Biblia de este gobernador. Timoteo capítulo 6, primera Timoteo capítulo 6, el versículo 13. Dice, te mando delante de Dios que da vida a todas las cosas y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato. Ahora leamos otro versículo en Hebreos, capítulo 7, versículo 26. Hablando aquí del Señor. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Hasta allí que el Señor continúe bendiciéndonos con su palabra. Amén. El más hermoso de los hijos de los hombres, delante de Pilato, llevando la corona de espina, el manto de púrpura y su rostro desfigurado. Lo menciona el evangelista Juan en el capítulo 19. Y él fue presentado ante aquellos. He aquí el hombre. Ese era el calificativo que hizo Pilato de nuestro amado Salvador, la persona del Señor Jesucristo. Miren, apreciados amigos, querida dama, querido caballero joven que escucha la palabra de Dios. Es impresionante saber que Dios visitó el planeta Tierra presente en este lugar, en esta tierra, con un cuerpo humano como el nuestro. La Biblia habla que sus glorias fueron veladas, fueron cubiertas por aquel cuerpo que le fue dado para venir a este mundo. Y sabe lo más glorioso, morir por nosotros en la cruz, dar su vida en expiación por nuestros pecados. ¡Qué bendición tenemos los humanos al saber que Dios nos ha tomado en cuenta y que tenemos para Él mucho valor! Así es Dios. Este es el Dios que pregonamos, su manifestación maravillosa aquí en la tierra a favor de nosotros. Viles pecadores, perdidos, rumbo a la condenación eterna, Él se interpone en tu camino para llamarte, porque Él te ama inagotablemente.
el amor de Dios, un amor tan grande e incondicional. ¿Sabe? Dios te ama sin poner condiciones. Él no nos dice yo te amo porque tú eres bueno o porque tienes estas cualidades. No, Él nos ama simplemente. Y no solamente nos ha dicho que nos ama. La Biblia dice que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Qué maravilloso saber eso. Apreciada dama, caballero, joven, amigos oyentes, qué maravilloso saber eso, que Dios está interesado en usted. Nunca dejará de amarle. Mientras estemos aquí en la tierra, nunca dejará de hacerlo. Pero hemos leído y hemos oído acerca de este Salvador, pregonero de la palabra de Dios, con el llamado sencillo y sincero: arrepentíos y creed en el Evangelio. Y Él habla de un tiempo cumplido, como ya hemos escuchado, su llamado al arrepentimiento. Es necesario, apreciados amigos oyentes, que acudamos a Él con arrepentimiento en el corazón y pedirle a Dios que perdone nuestros pecados o sus pecados delante de Él. Y la Biblia dice la palabra de Dios, que en el acto sus pecados son borrados de su alma. Hemos escuchado también, es tan efectiva la sangre de Cristo, que no queda ni un solo pecado en su alma. Y Dios lo va a ver a usted como si nunca hubiese cometido un solo pecado contra Él. El sacrificio de Cristo tiene suficiente poder para quitar todos los pecados de la raza humana. Pero debe haber una decisión de cada uno. No como la hubo en este gobernador. Cada uno debe decidir si recibe a Cristo o continúa igual como anda. Mire, queremos decirle también, creo yo, que Cristo es digno de estar en su corazón. Él desea entrar allí en su alma. Él es digno de que usted le reciba y vale la pena recibirle en su alma como Salvador personal. Ese es lo decía el hermano en la oración allá atrás. Lo más hermoso, lo más grande que nos ha pasado a los creyentes. Haber conocido a este amado Salvador es lo más hermoso que nos ha pasado. No hay una cosa tan maravillosa en este mundo que conocer como Salvador personal al Señor Jesucristo y ser salvo. Alcanzar la salvación no por méritos, por su gracia, no por obras, por su amor que Él ha desplegado a nuestro favor. Este gobernador estaba allí, como hemos dicho ya, el Señor se presentó ante él. Y es interesante considerar que él estaba maravillado, estaba asustado, en otros términos también se menciona. Llegó a estar en una condición de ver a un reo que jamás una persona como el Señor, habiéndose aquel gobernador hecho juez durante mucho tiempo en ese lugar, juzgando personas culpables y sentenciando a muchos, él vio al Señor de una manera distinta a los demás al ver sus ojos, digo yo personalmente en su vida, al ver el rostro del Señor,
su mirada inocente, y él lo califica 4 veces en el Evangelio de Juan. No hallo delito en él. Este hombre es inocente. ¿Qué mal ha hecho? No hallo delito en él. Y lo último que hizo fue delante del pueblo, porque todos gritaban, pues qué mal ha hecho, dijo él. Viendo Pilato que nada adelantaba, pidió agua y tomó aquella agua y se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: inocente soy yo de la sangre de este justo. Y la Biblia habla de él, como hemos oído ya, que nunca hizo pecado, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores. Y eso lo proclamamos con gozo, sabiendo que tenemos un Salvador que pagó el precio que nosotros debíamos en aquella cruz, sin tener un solo pecado, sin haber cometido un solo pecado contra Dios ni contra la raza humana, inocente. Así murió él. La Biblia relata que el que no hizo pecado por nosotros fue hecho pecado, para que nosotros fuésemos absueltos de todo juicio final en la eternidad, pero habiéndole recibido a él como Salvador. Es una decisión que cada uno toma personalmente. Usted viene aquí con gratitud y con gozo. No le estamos diciendo que levante la mano para que acepte a Cristo como Salvador, o que pase aquí adelante para ponerle su mano en la cabeza y hacer una cierta oración de fe. No. Estamos diciendo que usted en su corazón, en su alma allí, oyendo la palabra de Dios que despierta la fe en su vida, como dice la misma palabra, usted tome la decisión de recibir a Cristo como Salvador personal. Tampoco estamos diciendo que cambie de religión para meterse evangélico, evangélica. No, no haga eso. Que busque a Cristo con urgencia, que Él quiere salvarle. 30 años después, aproximadamente, el apóstol Pablo escribe sobre Pilato y no menciona que este hombre es salvo, no lo menciona. Significa de que ese hombre se perdió. Esa es una demostración cuando él habla aquí al final de la primera carta a Timoteo. Esa es una seguridad que nos da la palabra de Dios, que el hombre no fue salvo 30 o un poquito más, un poquito menos, años después del juicio del Señor. Él está hablando acerca de Pilato y lo considera Poncio Pilato. No dice el creyente, no. Significa de que este hombre perdió su alma como aquel del cual hemos oído ya. Amigos oyentes, es necesario tomar con reverencia y temor la palabra de Dios, sabiendo que hay un juicio final, sabiendo que Dios le ama tanto, que no quiere, dice la palabra de Dios, Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento y se salven. Ese es un paso que hay que tomar, esa es una decisión que hay que tomar. Que el Señor le ayude en esta noche a entender su situación espiritual y su condición delante de Dios y saber que necesita con urgencia a recibir a este bendito Salvador. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Padre, queremos buscar tu presencia de nuevo. Te damos gracias por la persona del Señor Jesucristo, su muerte en cruz, su resurrección, su ascensión a lo alto y la promesa y la seguridad de la salvación eterna para todo aquel que la recibe. Queremos orar por cada uno de nuestros amigos, amiguitos, los más pequeños,
nuestras amigas presentes aquí, que tú les ayudes grandemente a entender su posición delante de ti, que tu palabra les redarguya de nuevo, que el Espíritu Santo tenga libertad de hacer la obra en sus almas. Queremos encomendarles en tus manos, derrama tu bendición sobre ellos, sobre sus vidas, sobre sus hogares, sobre sus familias. Les ponemos en tus manos y te damos las gracias por el culto en esta noche, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a cantar del número 40, himno 47, que habla del grande amor del Salvador, muriendo en vez del pecador, su santo empeño, dice el poeta aquí, su santo empeño por salvar. ¿Quién lo podrá contar? ¿Quién puede tal amor contar? Dice allí, repitiendo la expresión para notar lo que significa eso. Cantada este himno, vamos a cantarlo completo. Escucharemos los anuncios finales de nuestra parte. Muchas gracias por haber venido. Apreciamos su visita y apreciamos también su decisión que tome en esta noche. Grande amor del Salvador, muriendo en el pecador, un santo empeño por salvar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede dar amor contar? ¿Quién puede dar amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? Maravilla de su amor, cruzar en el dolor, que padeció en mi lugar, ¿quién lo podrá contar? ¿Quién puede dar amor contar? ¿Quién puede dar amor contar? El grande amor del Salvador, ¿quién lo podrá contar? Incomparable Salvador, cuán lleno tu precioso amor, cuán imposible de contar, cuán grande y sin par. ¿Quién puede dar amor contar? ¿Quién puede dar amor contar? El grande amor del Salvador,